Saludamos a todo el pueblo de Dios que en este día está en sintonía de esta transmisión aquí por este medio de comunicación como es Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Es domingo 12 de febrero y estamos listos para desarrollar otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Donde quiera se encuentre, sea bienvenido y bienvenida. Ya está aquí conmigo el pastor Joselito Rentería, que me ha de acompañar esta semana. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, pastor, muy agradecido con Dios y con usted por la invitación que nos hace nuevamente, una vez más, de estar aquí en estos programas tan importantes, ¿no? Como son los estudios de la lección. Es el alimento diario de nosotros, de la palabra de Dios, y pues es un gozo estar aquí. Me da mucho gusto poder compartir con nuestros hermanos también el estudio de esta lección de hoy día domingo. Amén. Muy contento, hermanos, de que ya en Colombia tenemos legalmente registrado nuestro ministerio con el nombre de Fundación Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles Internacional. Allí en la pantalla ustedes pueden ver toda la información para ustedes apoyar este ministerio en Colombia. Ahí está el número de NIT, el número de la cuenta de ahorros, el banco, que es el Bancolombia. Tomen nota, no lo digo aquí audible, porque prefiero que ustedes lo vean y puedan ahí tomarle una fotito con su teléfono. Hermanos colombianos que me habían estado preguntando cómo podemos hacer para apoyar la obra que va a hacer en Colombia, ahora ya tienen el número de la cuenta. En el Bancolombia está abierta esta cuenta de ahorros y pueden ahí depositar diezmos, ofrendas y donaciones para que el proyecto médico misionero allá se desarrolle en la medida en como el Señor vaya trayendo estos recursos al ministerio. Así que, hermanos colombianos, voy a estarles exhortando siempre a que no dejen esta obra que queremos hacer allá en la vereda Palermo, Río Sucio, es el municipio, en el departamento de Caldas. También agradezco a los que sigan apoyando acá en Estados Unidos para la obra que hacemos en Shepherd gratuitamente, de atender a los enfermos y de también pagar los canales de televisión y radio que proclaman las 24 horas este mensaje de los tres ángeles. En la pantalla están también las maneras de cómo ustedes pueden hacer llegar esos recursos, diezmos, ofrendas y donaciones que permiten predicar 24/7 por los medios de comunicación y atender a los enfermos gratis. Gracias, hermanos, por siempre estar pendientes de este ministerio. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si oramos ya para el estudio? Pastor Joselito, claro, por favor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Señor, agradecidos nos encontramos en este momento por su bondad y misericordia, al concedernos, Señor, en este día la vida, la salud y las facultades que nos da, Señor, para poder realizar este estudio. Queremos agradecerle, Señor, por todas sus bendiciones, pero principalmente hoy queremos pedirle, Señor, la dirección del Espíritu Santo para que en su palabra, Señor, el conocimiento que se obtenga de ella, podamos nosotros encontrar, Señor, pues una fe más fuerte, Señor, que se fortalezca en su palabra. Sí. Pedimos una bendición para que este estudio de su palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra y pueda ser de fortaleza para su iglesia. Amén. Gracias, nos encomendamos bajo su dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección para esta semana tiene por título El misterio del Evangelio, entendiendo el Evangelio como el plan de Dios para salvar a la raza humana, y entendiendo el término misterio como algo que estuvo oculto, pero que ahora se ha revelado, pero que aun cuando ha sido revelado, todavía hay mucho que no se ha comprendido completamente de este Evangelio precioso que Dios nos ha dado. Todavía hay mucho que comprender, todavía hay cosas que necesitamos descubrirlas, y hay cosas que algunos ya las descubrimos, las hemos comprendido, y hay otros que no las han comprendido, y por lo tanto sigue siendo un misterio para ellos. Y nosotros que en la medida que por la gracia del Señor hemos comprendido en cierta medida, valga la redundancia el término, este Evangelio, resulta que todavía hay más, hermanos, que descubrir, y en ese sentido es prácticamente como el misterio. ¿De qué manera Pablo, Pastor Joselito, de paso, Pablo, pastor, es uno de los que ocupa esa palabra misterio por muchas partes de la Biblia? Algunos han contado como 20 veces que él ocupa este término misterio, pero en el versículo de memoria, ¿cómo se refería a este evangelio? Así es, en Colosenses 1:27 nos decía el apóstol Pablo, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo Jesús,
que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Miren cómo le llama el apóstol Pablo aquí, le llama las riquezas de la gloria, al misterio. O sea, el evangelio es un misterio que a su tiempo el Señor va abriendo la revelación de su palabra, y al fin de cuentas dice, Cristo es la esperanza de gloria. En Cristo están envueltos todos esos misterios del evangelio, en la palabra de Dios, que sin duda alguna para muchos eruditos y para muchos que estudiamos la palabra de Dios, pues nos llena de satisfacción por ir comprendiendo, alcanzando un comprendimiento más claro de la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta en esta lección que vamos a ir descubriendo cosas cada día que estudiamos la palabra de Dios. Pero es interesante, hermanos y hermanas, que Pablo se refiera al misterio como ese hecho de que Cristo esté en nosotros como la esperanza de gloria. Tal vez nosotros no lo podamos comprender esto plenamente. Por ejemplo, que Cristo esté en el hermano, en el pastor Joselito, que Cristo esté en el interior de Joselito. Yo no lo puedo comprender cómo es que eso se puede dar. Yo no puedo comprender cómo es que Él puede estar en mi interior. Completamente no lo entiendo. Pero yo lo debo de creer por fe. Amén. Y hermanos y hermanas, es posible que yo no comprenda cómo puede estar Jesús en el interior del pastor Joselito. Es posible que no lo comprenda, pero los efectos los voy a ver. Los efectos de que Cristo está en su interior los puedo ver. Eso, hermanos, es como un misterio. Es algo que completamente no alcanza la mente humana a entenderlo. Y por eso Pablo decía, es que este misterio, decía, que sea Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Esto, decía Pablo, Dios lo ha dado a conocer. Y esto es algo como una riqueza. Hermanos y hermanas, necesitamos en el Evangelio, entendiendo, como dije, eso como el plan de Dios para nuestra vida, necesitamos nosotros escudriñar más profundamente. Hay mucho, hermano, que no hemos comprendido plenamente. Y el don de profecía nos habla de esto, de la comprensión, Pastor Joselito. Sí, dice, podemos comprender su trato con nosotros y los motivos que le impulsan, hasta el punto de discernir el amor ilimitado de la misericordia, unidos al poder infinito. Podemos comprender sus propósitos en la medida en que nos resulta benéfico conocerlos. Fuera de esto, debemos seguir confiando en el poder omnipotente, el amor y la sabiduría del Padre y soberano de todos. Y así es, hermanos, como dice aquí el párrafo del Espíritu de Profecía que se encontraba en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 654. El amor de Dios lo abarca todo. El trato que Él tiene para con nosotros día con día, que Él impulsó al Señor salvarnos, ese amor ilimitado que se mostró en la cruz de Calvario, lleno de misericordia. Todo eso, hermanos, es solamente lo que encierra en sí el Evangelio del cielo para nosotros, para el ser humano. Y todo, Cristo es la base del Evangelio. Interesante que unido al versículo de memoria, esta declaración del don profético, lo que está dando a entender, hermanos, es que el misterio del Evangelio ya ha sido revelado, pero todavía no ha sido plenamente comprendido. ¿Y por qué digo que ya ha sido revelado? Porque Pablo está diciendo que Dios quiso dar a conocerlo. Es más, ese versículo de memoria, del versículo 27, en el 26 dice, es interesante, vamos a leerlo, Pastor Joselito, para que podamos comprender mejor el versículo de memoria. En su contexto, ¿verdad? Sí, exactamente. Si lee, por favor, el 26, si es tan amable. Colosenses 1:26. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mira, ahí está, ¿verdad? La manifestación, la revelación que Dios y note usted, y luego dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. En otras palabras, pastor, el Evangelio es misterio en el sentido de que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Ahora Dios lo ha dado a conocer.
Pero interesante que eso que Dios ha dado a conocer, todavía, como nosotros vamos a ver más adelantito y también mañana, todavía como que no lo hemos comprendido totalmente, porque es profundo. Es profundo, y lo que Pablo recalca aquí, pastor, algo interesante, es que lo pone en alto el ministerio del Evangelio entre los gentiles, porque pues el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Y los judíos no podían entender eso. ¿Cómo es posible, que Dios también tenga un plan para los gentiles? No les cabía. En su mente eso no entraba. Eso era un misterio incomprensible de que Dios tuviera en cuenta a los gentiles. Y entonces Pablo les está diciendo, Dios lo quiso dar a conocer. Este misterio entre ellos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces el don profético viene ahora y dice, podemos comprender el trato de Él con nosotros, podemos comprender los motivos que le impulsan hasta el punto de discernir el amor ilimitado y la misericordia unidos al poder infinito, podemos comprender sus propósitos y medidas en que nos resulte benéfico conocerlos, y fuera de esto, o sea, hay como que dice, fuera de esto, lo que ya tú no comprendas, solo debes seguir confiando en el poder del Omnipotente, el amor y la sabiduría del Padre y soberano de todos, porque van a haber cosas que no, por ejemplo, yo no puedo entender, yo no puedo comprender cómo Cristo puede estar en su interior. Yo no lo puedo comprender, cómo Él puede estar hasta ahí yo no llego. Pero fuera de esto, dice el don profético, confía en el poder del Omnipotente, el amor y la sabiduría del Padre y soberano de todos, porque hay cosas que solo se tienen que aceptar por fe. Y ahora viene la lección a decirnos que hay escrituras difíciles de entender, que cuando queremos nosotros comprender el plan de Dios, nos vamos a encontrar con cosas difíciles de entender. Por ejemplo, Pedro. ¿Qué dijo Pedro acerca de algunos de los escritos de Pablo y qué deberíamos comprender sobre algunas cosas de las escrituras? ¿Qué le parece si va usted primero a ver qué dijo Pedro y yo voy buscando Deuteronomio 29 para lo otro? Perfecto. Bien, el apóstol Pablo ya lo había dicho, ¿no? Lo estaba diciendo y se dirigía exactamente a las cartas de Pablo. Dice, segunda de Pedro 3, 14 al 17. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Bien, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿verdad?, que algunos misterios, unas cosas que son difíciles de entender, que dan tropiezo a los eruditos para que las malinterpreten. Hermanos, de esa manera, Pedro hace esta observación, que Pablo era un erudito y escribió algunas cosas que eran difíciles de entender. No que no se pueden entender, sino que son difíciles de entender. Pero debe hacerse un estudio meticuloso para poder comprender el contexto. Pero cuando se hace un estudio superficial de las cosas que Pablo dice, pues obviamente se tuercen las escrituras. Aquí podemos entonces darnos cuenta que Pablo, el mayor escritor del Nuevo Testamento, hablando de estos misterios, pues si los escudriñamos de una manera correcta, podemos saber de qué el apóstol está hablando. Es interesante que también Deuteronomio 29 se una, hermanos, a esto de las cosas difíciles de entender, cuando dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Claramente se nos da a entender que lo que se puede comprender es lo que ha sido revelado. De lo que no hay revelación, hermanos, no debemos especular, no debemos andar imaginándonos o haciendo conjeturas, porque es interesante. Yo a veces me mandan cosas, yo veo en las redes que circulan cosas y yo veo, hermanos, muchísimas conjeturas. Es demasiado lo que el ser humano ahora
está haciendo con la palabra de Dios. Se está especulando, se está haciendo conjeturas de pasajes bíblicos, de cosas que dicen las escrituras que vendrían, y es interesante toda la fantasía y toda la especulación que se hace en torno a esto. Yo pienso, hermanos, que lo revelado hay que aceptarlo como algo que Dios lo ha dado claro para que nosotros lo entendamos y nos preparemos, pero de allí ya no, hermanos. Miren, por ejemplo, con eso del Espíritu Santo. Con eso del Espíritu Santo anda una serie de conjeturas que se andan haciendo, que ya prácticamente lo sacaron. Lo sacaron como persona de la deidad. No existe. Y anda, algunos allá están diciendo el misterio que he descubierto. Oh, hermanos, la hermana White dice que ese tema del Espíritu Santo es un tema muy delicado y que completamente a veces no se puede entender a profundidad. Pero hay que tener, dice, cuidado cuando se trata de ese tema del Espíritu Santo. Y pongo como ejemplo, ¿verdad?, ese tópico. Pero hay otros donde las personas, de lo que no ha sido revelado, ellos sacan revelación. Y aparecen, como repito, haciéndose esas especulaciones que tuercen las escrituras. Así que vamos a ver qué nos dice el don de profecía, qué es lo que realmente debemos hacer para nosotros tener un buen discernimiento de las cosas difíciles. Porque si bien es cierto, lo revelado pertenece a nosotros, también en lo revelado hay cosas difíciles. Pero cuando son difíciles, ¿qué hay que hacer según el don de profecía? Dice, hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de escudriñar las Escrituras. Y sin embargo, hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Algunos pasajes de la Escritura no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que en la vida futura Cristo las explique. Hay misterios que han permanecido ocultos, que han de permanecer ocultos, declaraciones que las mentes humanas no pueden hacer armonizar, y el enemigo tratará de despertar discusiones acerca de estos puntos que será mejor no dejar sin discutir. Aquí nos refuerza lo que usted estaba comentando, pastor, ¿no? Que esas cosas que son secretas se quedan allí, como dice el Señor en su palabra. Lo secreto le pertenece a Dios, y lo revelado, aún en lo revelado que no entendamos y comprendamos, no andemos conjeturando. La Biblia es como un mar, dice, me llama la atención el punto que dice, hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Y así es, hermano, la palabra de Dios es como un mar infinito de conocimiento. Pues estamos lidiando con la mente de Dios, imagínense, o sea, nuestra mente tan pequeñita, con el inmenso amor de conocimiento, de sabiduría de Dios, pues cuando nosotros vamos a alcanzar a comprender tan grande conocimiento. Pero qué bonito es que aquel que escudriña las Escrituras con oración, podamos encontrar en la Escritura algo beneficioso para cada uno de nosotros. No podemos nosotros tomar un pasaje y torcerlo como lo hacen los eruditos, sino que debemos tratar de comprender, y lo que no comprendamos debemos dejarlo ahí hasta que Dios realmente lo revele, lo saque a la luz. Por eso es que es titulada la lección El misterio del Evangelio, porque hay porciones que son bien insondables y otras que requieren de mucho estudio. Pero lo más importante, hermanos, es de que la actitud que tengamos cuando vamos a la Biblia sea la de Juan 7:17. Aquí la Escritura dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es la actitud, hermanos? La actitud es querer hacer uno la voluntad de Dios. Cuando tú vengas a la Escritura, hermano, hermana, cuando tú vengas a la Biblia, ven con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Si vienes con esa actitud, el Señor te va a bendecir.
y en porciones que algunos no alcanzan a mirar una lección grande, tú sí la vas a mirar, porque te has acercado a la Biblia con la actitud de querer hacer la voluntad de Dios. Solo los que se acercan así, dijo Jesús, van a saber si la doctrina mía es mía No es de los hombres. o es de los hombres. Va a conocer si es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. El don de profecía, ¿cómo lo refuerza, pastor? Sí, quisiera también solamente corroborar antes de leer el párrafo, pastor, que la actitud con la que nos acercamos a la Escritura depende mucho de lo que nosotros queramos aprender, ¿no? Creo que debe ser una actitud de reverencia, una actitud con un espíritu de humildad, deseosos de aprender del Maestro. En unas lecciones pasadas me llama la atención que una lectorita hablando de lo mismo decía que la actitud dependía mucho de cómo se estudia la Escritura, porque dice que para el lector que se acerca humildemente buscando aprender y se va a encontrar manantiales de agua viva en el desierto, mientras que el lector superficial encontrará solamente un vasto desierto. Y es la actitud la que cambia mucho. Dice aquí el Espíritu de Profecía, dice, el espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las Escrituras determinará el carácter de los que os asistan. Ángeles del mundo de luz estarán con los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Pero si la Biblia se abre, note lo que dice, pero si la Biblia se abre con irreverencia, con un sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio, Satanás estará a vuestro lado y colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. Cuidado entonces cuando nosotros nos disponemos a estudiar la Biblia. Quitemos los conceptos preconcebidos y acerquémonos con un espíritu de humildad, con el deseo de aprender la voluntad de Dios. El pastor leyó el versículo donde el Señor dice que como decía Juan 7:17, pastor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos bendecirá en el estudio de la palabra. Así, hermanos y hermanas, ha quedado entonces establecido el hecho de que el plan de Dios se constituye en un misterio, es decir, algo que requiere ser comprendido, algo que ha sido también revelado, pero que hay cosas en él que todavía no se han revelado. Y por lo tanto, lo que más debe privar en nosotros es tener una actitud de querer hacer su voluntad cuando se trata de buscar comprender ese misterio en las Sagradas Escrituras. Oremos hoy, ¿qué les parece? Para que el Señor nos ayude a que vengamos con la actitud correcta a la palabra de Dios y así los misterios que el Señor tiene allí se nos revelen claramente en la medida en que sea benéfico para nosotros. Oramos. Te agradecemos, Padre, por haber revelado tus misterios a nosotros los seres humanos. Sobre todo, Señor, ese gran misterio del plan de salvación. Oh, Señor, no cabe duda que hay riquezas profundas, hay minas que debemos nosotros buscar, cavar, de tal manera que encontremos esas gemas preciosas en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes para que con humildad, con deseo de aprender, con una actitud de querer hacer tu voluntad, nos aboquemos a tu palabra y así, Señor, los misterios se nos revelen y podamos de esa manera gozarnos en las preciosas lecciones que hay en tu palabra. En aquello, Señor, que por más que nos esforcemos, por más que oremos y escudriñemos, no lo podamos entender, entonces, Señor, simplemente confiaremos en tu gran poder solamente. Gracias, en tus manos nos ponemos y pedimos sabiduría para entender tu palabra, pero pedimos humildad para obedecerla. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.